El gobierno ecuatoriano resolvió dar por terminado el asilo diplomático al hacker australiano Julian Assange, que se había concedido en el 2012. ¿Qué es lo que llevó al gobierno a tomar esta decisión? Se ha dicho que porque cometió un sinnúmero de violaciones al protocolo de convivencia, porque interfería en la política de otros países. Pero todo eso ocurrió hace algún tiempo y en todas las ocasiones. O se lo soportaron o le hicieron llamados de atención que a Assange evidentemente poco le importaban. Entonces, ¿existe un hecho en particular que lleva al régimen a retirar ese asilo o simplemente terminó por agotarlos su conducta? Se lo preguntamos a María Paula Romo, ministra del Interior, quien nos acompaña desde la capital de la República. Ministra, buenos días. Buenos días, Lenin, muchas gracias. Usted lo ha dicho bien y ha resumido los motivos que ha presentado el gobierno del Ecuador para tomar una decisión que es su facultad, retirar el asilo del señor Assange. Así como tiene la facultad para otorgarlo, lo ha retirado. Es una suma de acontecimientos, es una suma que además se ha acumulado en el tiempo y algunas de estas alertas se agravaron en los últimos meses. Por ejemplo, la sospecha de su vinculación permanente con las publicaciones de la organización aliada Wikileaks, una filtración a inicios del año, una filtración de documentos del Vaticano y luego vínculos de Wikileaks ya instalado en el Ecuador. Creo que este es un dato importante, yo lo he ofrecido el día de ayer en la rueda de prensa, hoy estoy autorizada a dar algo más de información porque teníamos investigaciones en marcha. Y lo que nosotros tenemos es también la evidencia de una persona cercana que colaboraba con Wikileaks y con Assange, que visitó la Embajada del Ecuador en Londres al menos en 12 ocasiones distintas a lo largo de estos últimos años. De la parte de la que tenemos registro, visitó 12 veces a Assange en Londres, está viviendo en el Ecuador y también hemos visto sus últimos desplazamientos en coincidencia con Ricardo Patiño, ex canciller, precisamente a cargo cuando se le otorgó el asilo. Su último desplazamiento fue hacia Venezuela hace más o menos un mes y medio. Estamos hablando de Olavini, quien fue detenido el día de ayer cuando trataba de salir de la capital de la República con destino hacia Japón y en cuyo poder se encontraron más de 30 dispositivos electrónicos de almacenamiento, 30 USBs. ¿Estamos hablando de él? Exactamente, estamos hablando del ciudadano Olavini, está detenido con fines de investigación. Esta es una detención de unas pocas horas, ordenada por supuesto por jueces, solicitada por la Fiscalía. El día de ayer no podíamos entregar más información porque estaba en marcha la solicitud para esta investigación. En este momento se encuentra detenido y esperamos que la justicia haga su trabajo. Si se ha cometido algún delito, que la justicia lo determine, que lo examine, pero no podemos permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería y de espionaje. Hay que dar por terminado ese periodo, hay que dar por terminada esa práctica. Llegamos a normalizar a tal punto el espionaje político, la intromisión en la vida de las personas, que como usted recordará, Lenin, en el gobierno pasado, canales públicos se daban el lujo de transmitir chats, de conversaciones privadas de personas y se daban el lujo de transmitirlas por televisión. El medio público escrito se dio el lujo de publicar correos electrónicos privados de opositores. Esto no solamente puede considerarse un hecho aislado, sino una práctica de espionaje que en el Ecuador tiene que regularse, tiene que normarse y tiene que sancionarse. No podemos llegar a ver como normal esto y creo que esto también abona en la larga lista de incumplimientos del señor Assange y sus vinculados y sus aliados. Usted habló ayer además de dos ciudadanos rusos que también viven en el Ecuador y que se dedican a actividades relacionadas con delitos informáticos. ¿Los tienen ubicados? ¿Se los va a detener también para investigaciones? ¿Podría darnos más detalles sobre ello? Están ubicados, están identificados. Tenemos información suficiente también de su vinculación con algunos otros actos de espionaje, de intromisión en la vida privada de las personas y tan pronto como las investigaciones avancen y no corramos el riesgo de perjudicar la investigación, yo daré esta información. La mañana de ayer yo no pude hablar de todos los nombres, hablé de 3 ciudadanos. Hoy ya puedo añadir uno de estos nombres porque ha sido detenido, la investigación está siguiendo su curso,
pero el tiempo poco a poco nos va a permitir y nos va a dar la razón. Nosotros no somos los especialistas en las noticias falsas ni en vender humo. Nosotros, aunque a veces tome tiempo y aunque a veces tengamos que pedir paciencia a quienes exigen resultados, por supuesto con razón, pero vamos a tener el cuidado de solamente hacer acusaciones cuando tengamos fundamento, de dar este tipo de indicaciones, de anuncios, cuando tenemos elementos suficientes para lo que estamos presumiendo. Esto es lo que ha sucedido con la salida de Assange de la embajada, esto es lo que ha sucedido con la detención de algunas personas en actividades de espionaje en el Ecuador, y esperamos que también suceda con otras. Por cierto, Lenin, no solamente personas vinculadas a Wikileaks y Assange se han dedicado a estas actividades en el Ecuador. Hay otras personas que no tienen necesariamente una relación con esta organización, que también durante mucho tiempo y hoy mismo están dedicados a este tipo de actividades. Hemos desarrollado investigaciones, estamos detrás de este tema y no podemos permitir que en el Ecuador esto sean actividades normales. Cuando dice usted otras personas, ¿se refiere a ecuatorianos, quizás a políticos? A ecuatorianos no me refiero a políticos o candidatos, pero me refiero a ecuatorianos que se dedican a dar, entre comillas, permítame mostrarlo como algo totalmente ajeno a lo normal, a dar este tipo de servicios de espionaje, de grabación, de manipulación de la verdad. ¿Eso es lo que le hicieron a usted? Esto es muy grave. A mí no todavía, pero en el diálogo con Elizabeth Cabezas, que se ha hecho en algunos casos. Lamentablemente, esto es lo que le hicieron a la Asamblea Nacional. No me lo hicieron a mí, no se lo hicieron a la presidenta de la Asamblea, se lo hicieron a los equipos de transmisión de sonido de la Asamblea Nacional. Tener la audacia de instalar los equipos y de manipular información de equipos supuestamente cerrados de la Asamblea Nacional, lo que nos muestra es que cualquier persona es vulnerable y puede estar sujeta a este tipo de intromisión, que es un delito, no hay que olvidarlo. Si son capaces de hacerlo en el sistema informático, en el sistema de transmisión de sonido de la Asamblea Nacional, si son capaces de hacerlo con los teléfonos personales del presidente de la República, si son capaces de hacerlo con los correos electrónicos, porque hay muchas cosas que probablemente no hemos visto con amplitud, pero durante esta campaña, en los correos electrónicos, en los mensajes, en los chats, en las conversaciones de otras personas, no podemos permitir este tipo de degradación de la política y del debate público. ¿Descarta usted entonces, ministra, que la salida de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres haya sido el resultado de los diálogos entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente Moreno, diálogos que transcurrieron en junio del año pasado? Absolutamente. Y permítame comentarle algo a propósito de este tema. Desde el minuto en que el presidente Moreno asume el poder y hereda esta situación, porque no es una decisión tomada por el presidente Moreno, Assange estaba próximo a cumplir 7 años de asilo en la Embajada del Ecuador. Desde el minuto en que el presidente Moreno hereda esta situación, evalúa, como es normal, los posibles escenarios, los posibles desenlaces de una persona que ya llevaba muchos años en la Embajada del Ecuador, pero además que tenía un récord de comportamiento, no solo de intromisión en asuntos de otros países, sino comportamiento cotidiano. Algunos de estos lamentables detalles los hemos dado a conocer ya en las últimas horas, pero con todos estos antecedentes se evalúan desenlaces posibles. La preocupación del presidente Moreno y del gobierno del Ecuador fue siempre si es que la integridad o la vida del señor Assange podría correr riesgo derivado de cualquier decisión que se tome. De tal manera que el presidente Moreno solicitó al gobierno británico que le informe qué es lo que haría si es que se termina el asilo de Assange, si es que lo podría o no entregar en extradición. El gobierno británico le contestó por escrito esta inquietud al presidente Moreno, esta consulta del presidente Moreno, por primera vez en marzo del año pasado. Este creo que es un dato muy importante. El presidente Moreno, cuando tuvo alguna duda sobre este posible escenario, lo volvió a requerir esta información, de tal manera que hemos recibido 3 cartas diferentes, una de marzo del año pasado, otra de agosto del año pasado y la última de abril de este año, en donde las autoridades británicas confirman
que según su legislación ellos no podrían entregar a una persona a un país en donde su vida corra peligro. La primera de estas cartas fue en marzo del año pasado, así que no está vinculada con ninguno de los acontecimientos últimos, ni tampoco con la visita a la que usted hace mención. Tampoco tiene relación entonces con la sospecha o la certeza de la participación de Wikileaks en la filtración de correos, conversaciones y fotografías de los teléfonos del presidente Moreno y su esposa. Esa no es una sospecha, usted bien lo ha dicho, es una certeza. Se permitieron llamar la atención, difundir la información, publicar en sus páginas esto, pero le repito, la primera de las consultas sobre este escenario, el escenario de la salida de Assange de la embajada, fue en marzo del año 2018, en donde ninguno de estos asuntos estaba en juego, en donde nada de esto había sucedido. El Ecuador, el presidente Moreno ha tomado esta decisión porque hace parte de sus facultades, lo ha hecho guiado por principios del derecho internacional y considerando los intereses del Ecuador. Es una decisión, por supuesto, que ha tomado mucho tiempo. No es una decisión sencilla, es una decisión que merecía todo el análisis. Desde hace más de un año se evaluaba no solamente las consecuencias para el país de la decisión, sino también las consecuencias de posibles repercusiones para el propio señor Assange, independientemente de su comportamiento, porque esa es la postura y la responsabilidad del gobierno. Y de esa manera se ha llegado al momento en donde la situación ya fue insostenible, como lo dijo el presidente Moreno. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo.